empezando con respecto a las lesiones de hígado, vamos a iniciar con una lesión eh, que genera un efecto de masa en el hígado y que clínicamente se puede palpar o encontrar a las imágenes como una tumoración, pero que no corresponde a una neoplasia verdadera, que es la hiperplasia nodular focal. Esta entidad es una lesión benigna que es predominantemente más frecuente en mujeres jóvenes y que actualmente no está del todo claro por qué ocurre, pero la teoría más aceptada es que por algún motivo se altera el flujo sanguíneo de una zona del hígado y esa zona del parénquima reacciona eh, sufriendo hiperplasia, ¿sí? Aumentando entonces por replicación celular el número de células y se genera justamente una masa, una población celular que no tiene atipía, porque son células normales, pero que se distinguen del resto del parénquima hepático porque cambiaron su disposición arquitectural. Clásicamente estas lesiones son nódulos bien circunscriptos, eh, que lo más característico es que suelen tener en su mayoría esta cicatriz en forma de estrella en el centro de la lesión, que muchas veces ya se identifica en los estudios por diagnóstico por imágenes, como vemos acá en la fotografía de arriba a la derecha, en la que se ve la lesión por tomografía y vemos claramente la presencia de una densidad distinta a la del parénquima de la cicatriz. Y fíjense que el nódulo en sí tiene la misma densidad que el resto del parénquima hepático y eso también nos habla de su comportamiento. En general son lesiones relativamente pequeñas que miden hasta 5 centímetros de diámetro mayor eh, y están bien delimitadas, o sea, con respecto al resto del parénquima, pero no tienen una cápsula fibrosa, no está separado. Pero sí, al cambiar la disposición arquitectural, fíjense como vemos en esta imagen de la macroscopía, donde el tejido más de color más amarronado, un poco más oscuro, es el parénquima hepático normal, y la lesión se ve un poco más clara y bien delimitada, bien definida con respecto al tejido que la rodea. Y si hiciéramos digamos, un estudio biópsico de la lesión y tuviéramos la resección de la lesión, lo que veríamos es que esa cicatriz fibrosa central corresponde justamente a tejido fibroso, y de la misma salen septos. Ven que acá se ve que en el centro está predominantemente este tejido como cicatrizal y emite estos rayos que van a ser los septos que vamos a ver en las fotografías del estudio microscópico a menor aumento. Y lo característico de esto es que vamos a tener esta división del parénquima por los septos como en nódulos, como vemos acá, y lo que llama la atención es que hay muchos vasos sanguíneos de tipo arteriolar de paredes gruesas. Son vasos que tienen hiperplasia de la íntima y de la capa fibromuscular, y eso les da una apariencia distintiva que nos permite identificarlos. Además, lo que llama la atención, como vemos en la imagen acá de la derecha, es una prominente reacción ductular. Es como que justamente los ductos, al no estar drenando de forma habitual, proliferan para intentar, digamos, suplir esta alteración y entonces hay mucho más ductos de lo normal de lo que habría en un espacio porta normal, justamente. Y fíjense que los hepatocitos son hepatocitos normales. No sé si se acuerdan cómo es la histología normal de los hepatocitos, pero que son células poliédricas que tienen abundante citoplasma acidófilo de aspecto como finamente granular y tienen núcleos esféricos centrales que pueden tener nucleolo. Y algunos hepatocitos pueden tener carga eh, de de distintos lípidos, que son estas vacuolas blancas, que parece como en sacabocados, que es lo que clínicamente vamos a ver como esteatosis. ¿Sí? Estos son cúmulos, como decía, de lípidos intracitoplasmáticos
en los hepatocitos. Entonces, en resumen, la hiperplasia nodular focal no es una verdadera neoplasia, sino que es justamente un área de hiperplasia eh, con reestructuración arquitectural. Y dentro de las otras lesiones como, que pueden hacer efecto de masa en el hígado, pero que no son verdaderas neoplasias, tenemos por un lado los nódulos regenerativos. Esto ya lo van a ver mejor cuando vean patología hepática no tumoral y vean cirrosis. En general, los espacios en los que quedó masa hepatocitaria entre las bandas de fibrosis de la cirrosis, esos hepatocitos que quedaron en el medio de toda esa estructura cirrótica van a empezar a replicarse para intentar regenerar la masa de parénquima, la cantidad de células del parénquima. Entonces, entre las bandas fibrosas van a aparecer nódulos de regeneración, también por hiperplasia, la hipertrofia de los hepatocitos. Además, en el hígado pueden haber otros nódulos regenerativos, eh, análogos a los que veníamos hablando recién de la hiperplasia nodular focal, por patologías vasculares, en algunas malformaciones vasculares, eh, alrededor a veces de hemangiomas o de otros tumores vasculares. El parénquima hepático que rodea a las alteraciones circulatorias de la circulación local, digamos, sufren o entran en hiperplasia para poder regenerar y se forma así un nódulo. Pero son nódulos de hepatocitos normales, no están alterados en sí mismos. Y cuando, por la causa que sea por cirrosis o por patología vascular, hay formación de múltiples nódulos a lo largo de todo el hígado, hablamos de hiperplasia nodular regenerativa. Y vamos a ver un hígado como multinodular. Pero como les decía, eso lo van a ver mejor en patología no tumoral, pero se los menciono porque son los diagnósticos diferenciales para las neoplasias. Con respecto a las proliferaciones biliares, hay dos que son el adenoma del ducto biliar y el amartoma biliar. Amartoma sabemos de cuando vimos neoplasias, que es una proliferación de células normales de, de ese órgano, pero que están desordenadas. O sea, no es una neoplasia verdadera. Y por el otro lado tenemos el adenoma, que antes se creía que era una proliferación, pero que ahora ya se sabe que verdaderamente es una neoplasia benigna, pero realmente es infrecuente, pero está constituido, como lo dice el nombre, por una proliferación de estructuras glandulares normales, que en este caso son de los ductos biliares. Bien. Uno de los tumores benignos más frecuentes que nos podemos encontrar, perdón, em, en el hígado, de hecho, el benigno más frecuente que podemos encontrar es el hemangioma. Particularmente puede haber distintos tipos de hemangioma, de tumores, como sabemos, formadores de vasos sanguíneos, como lo dice el nombre, tumores benignos. Puede haber distintos tipos. El más frecuente en el hígado es el que llamamos hemangioma cavernoso, porque los vasos sanguíneos son tan grandes que parecen cavernas, como cuevas. En general, los hemangiomas es muy frecuente que aparezcan en el lóbulo derecho, particularmente en el segmento 4 del hígado, y suelen tener una localización subcapsular. Y fíjense que acá vemos una imagen, perdón, macroscópica, donde vemos esto que se ve brillante, es la cápsula, acá quedó algo del parénquima hepático de color amarronado rodeando a la lesión, y fíjense que es una lesión que vemos que es una lesión benigna porque tiene contornos netos, no tiene contornos infiltrativos, y es muy heterogénea y claramente tiene un gran componente vascular porque vemos los canales, fíjense el tamaño de estos vasos sanguíneos, que ya en la macro los podemos ver, y que hay muchas áreas de congestión, por eso las vemos así violáceas, azuladas, como vemos acá, y de hemorragia, eh,
reciente, que la vemos bien roja porque es sangre extravasada, y hemorragia antigua, como vemos acá estas áreas que se ven media como de ese color marrón dorado, que es la hemosiderina. Si hacemos el estudio microscópico de la lesión, vemos que son numerosos vasos sanguíneos. Como les decía, ven que son muy grandes las luces, por eso hablamos de que es cavernoso. Y están revestidos los vasos sanguíneos por endotelio plano, sin atipía, como un vaso sanguíneo normal. Entonces, como no hay atipía, es una lesión benigna, entonces por eso la llamamos hemangioma. Bien. Es particularmente frecuente en mujeres, además vamos a ver que varias patologías benignas, sobre todo del hígado, son más frecuentes en las mujeres, pero esto no tiene, digamos, no representa mayor riesgo que el riesgo de que si lo biopsiáramos podríamos generar una hemorragia. Entonces estas son lesiones que no vamos a punzar. Si se identifican en un estudio por imágenes, genera efecto de masa o tiene alguna complicación hemorrágica, se resecan por cirugía y no trae más complicaciones. Y por otro lado tenemos al adenoma hepatocelular, o sea, el tumor benigno de los hepatocitos, de las células propias del hígado, que recuerden que es una glándula exócrina, entonces, bueno, también tiene componente de función endocrina, va a intervenir en la función endocrina del organismo. Entonces, esta es una neoplasia benigna propia de esta célula. Con respecto a la epidemiología, es muy llamativo el predominio que tienen mujeres, como yo les decía antes con respecto al hemangioma. Está muy asociado al consumo de anticonceptivos orales. Entonces, a mayor, digamos, tiempo en el que las mujeres vienen consumiendo anticonceptivos orales, por ahí hay mayor frecuencia de identificar estas lesiones. También se asocia a otros estados de hiperestrogenismo, o sea, no solo porque se consuma estrógenos con los anticonceptivos orales, sino en estados donde eh, por la fisiopatogenia se genera un relativo aumento de los estrógenos, como ocurre en la obesidad y en el síndrome metabólico. Y además se han asociado el uso de esteroides anabólicos, esto más frecuente en hombres, como vamos a ver después. En general, los adenomas no suelen diagnosticarse, digamos, específicamente porque se está buscando una masa en el hígado. En general, las personas se hacen un estudio, sobre todo las mujeres jóvenes, hacen un estudio por imágenes, por otra causa, por ejemplo, no sé, por litiasis en la vesícula biliar o por estudio de otros órganos abdominales, y ahí se encuentra a la lesión del adenoma. Como complicación, similar a lo que pasaba con el hemangioma, puede tener riesgo de hemorragia, y eso es lo que puede hacer que sí tenga una manifestación clínica por el dolor abdominal y por la irritación que pueda llegar a desencadenar esa situación. Y hay 5 subtipos que se han definido según el cuadro histomorfológico, según la mutación que lo define y por el riesgo de progresión a el carcinoma eh, correspondiente a esta lesión, que es el hepatocarcinoma que vamos a ver más adelante. Esto no es para que sepan todas estas cuestiones, es muy específico. Lo importante es que entiendan que hay distintos tipos, principalmente el relacionado al adenoma hepatocelular por la mutación del gen HNF1 alfa. Este es el más frecuente en mujeres y tiene un riesgo prácticamente nulo de transformarse en hepatocarcinoma. Y por el otro lado, el que me interesa que tengan en cuenta es el relacionado con la mutación en beta-catenina. Este es si bien no es de los más frecuentes, representa un 10% de todos los adenomas, es el que tiene más alto riesgo de transformación a hepatocarcinoma y es el que suele manifestarse en hombres
por consumo de esteroides anabólicos. Entonces es importante porque es como el que se distingue de la regla. Los otros predominan más en mujeres, este tiene una ligera predominancia más en hombres, es el que se relaciona con el uso de esteroides anabólicos y el que tiene más alto riesgo de transformación. ¿Y cómo vamos a ver el adenoma? Bueno, al estudio macroscópico va a ser una lesión bien delimitada. Fíjense que prácticamente no tiene diferencia de color con el resto del parénquima hepático, pero sí vemos su contorno neto y bien delimitado. Y fíjense que está, como en este caso, en general así bien subcapsular. Y si hacemos el estudio microscópico, vamos a ver que, eh, digamos, tenemos una proliferación de los hepatocitos, pero acá lo que no tenemos son ni ductos interlobulares, fíjense que hay hepatocitos y vasos sanguíneos, no hay ductos, ni tractos portales, o sea, ni espacios porta bien organizados por donde van las estructuras ductales. Entonces, lo que nos va a llamar la atención es eso, es un tumor benigno de los hepatocitos donde, digamos, como el árbol biliar, particularmente los ductos interlobulares, no van a estar representados. Y pasamos al tumor maligno propio de los hepatocitos, o con diferenciación de hepatocitos, que es el carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es una neoplasia que tiene un marcado predominio masculino. En algunas series está descrito que hay una relación hombre-mujer 8:1, es decir, que es marcada la diferencia, pero esto varía según las series. Y la edad de aparición de este carcinoma también es variable según la patología de base. ¿A qué se refiere? A que en general el carcinoma hepatocelular se desarrolla en el contexto de un hígado cirrótico. La causa de esa cirrosis va a ser un poco variable según la edad. Las personas que se contagian de hepatitis B o hepatitis C, por ejemplo, por transmisión vertical, o sea, sus madres gestando eran portadoras de virus de hepatitis C y B y se lo transmitieron durante el embarazo o el parto, son personas que desarrollan cirrosis como ya nacieron con la hepatitis viral, van a desarrollar cirrosis a edades relativamente jóvenes, entonces el riesgo de que aparezca el carcinoma también es a edades jóvenes, entre los 20 y los 40 años. En cambio, cuando por ahí la cirrosis es de causa alcohólica, que es la más frecuente en nuestro medio, en general la cirrosis suele establecerse más alrededor de los 40, 50 años, entonces el carcinoma aparece después de estas edades. Entonces eso va a variar según la población y cuándo aparece. Puede aparecer carcinoma hepatocelular en hígados sanos, pero realmente es muy poco frecuente. Lo más frecuente es que ocurra en contexto de hígado cirrótico. Y también ese predominio masculino estaría explicado porque también en nuestro medio la cirrosis hepática alcohólica es mucho más frecuente en hombres que en mujeres por motivos culturales muchas veces, pero bueno, es importante tener en cuenta que puede aparecer prácticamente a cualquier edad en la adultez según la causa. La clínica del carcinoma hepatocelular realmente es muy inespecífica. La persona se puede quejar de dolor abdominal, como una sensación de pesadez en el hipocondrio derecho, astenia, decaimiento, puede tener pérdida de peso y encontrarse, según el volumen del tumor, hepatomegalia, o sea, palparse un aumento del tamaño del hígado. Pero eso es variable según la localización del tumor y qué tamaño aumente. Y después, en la mayoría de los pacientes se puede encontrar un aumento de un marcador tumoral en el plasma, o sea, en un estudio, en un análisis de sangre, que es la alfa-fetoproteína. Sin embargo, no es un marcador diagnóstico de por sí, sino que sirve para
ir haciendo muchas veces el seguimiento de los tratamientos, pero es bastante característico. Igual la alfa-fetoproteína es un marcador que aún puede aumentar en muchas otras situaciones, así que no es que es específico del carcinoma hepatocelular, pero nos puede dar información útil en el seguimiento de los pacientes. Y el problema del carcinoma es que justamente, es un tumor maligno y puede tener diseminación a los ganglios linfáticos regionales, formando metástasis ganglionares, o puede diseminarse por vía hematógena y alcanzar otros órganos, particularmente el pulmón. También, según la etapa en la que se ha identificado el carcinoma, hay distintas, y el contexto clínico del paciente, hay distintos tratamientos posibles. Entre ellos la cirugía, en otros la radioablación, o sea que por radiofrecuencia se pueda destruir la zona del tumor, y en algunas situaciones, cuando se da en el contexto de un hígado cirrótico, no hay forma de resecar solo el tumor, hay que sacar, eh, todo ese hígado es patológico. Entonces, a veces son personas que terminan requiriendo de un trasplante hepático. No vamos a entrar en eso, no es importante que lo sepan, pero para que entiendan que hay un gran abanico de posibilidades por el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. ¿Cómo lo vamos a ver al examen macroscópico? Fíjense que tenemos un tumor, que este sí claramente es un tumor maligno. Fíjense que invade, acá es como que se pierde el límite, es infiltrativo, se pierde el límite entre el tumor y el hígado normal. Acá también se va viendo cómo se borra el color blanquecino y ahí como que se difumina el borde, eso es bien característico de los tumores malignos. Es muy heterogéneo, fíjense que es predominantemente blanquecino, pero tiene áreas amarillentas, tiene áreas de hemorragia, eh, áreas como de reblandecimiento necrótico, ¿sí? Y se distingue claramente con respecto al resto del parénquima que acá se ve de este color pardo claro. Y la disposición arquitectural de las células del hepatocarcinoma es muy variable. Hay distintos patrones arquitecturales, pueden estar formando como glándulas, cordones. Fíjense que acá tenemos como estos grupos o filas de dos células. Y lo que nos llama la atención es la atipía que pueden tener los hepatocitos. El problema es que los hepatocitos normales son células que de por sí son medio, eh, digamos, tienen mucha variabilidad célula a célula, tienen tamaños distintos, los núcleos por ahí son un poco diferentes entre sí. Entonces, a veces es difícil el diagnóstico en las biopsias pequeñas de carcinoma hepatocelular. Algunas cosas que nos pueden ayudar son eh, ver núcleos francamente atípicos, como este, que es un núcleo como doble, fíjense, como bilobulado y tiene dos nucleolos, este que es mucho más grande que el resto y tiene un nucleolo muy prominente, y además estas presencia de estas inclusiones eosinófilas son también de estas masas eosinófilas, son características del carcinoma hepatocelular y nos pueden ayudar también en el diagnóstico. Entonces, principalmente el riesgo del carcinoma hepatocelular es entender que se suele dar en el contexto de un hígado cirrótico por causas variables, y que tiene riesgo de invasión no solo local, o sea, invadir el resto del parénquima hepático, sino también de hacer metástasis a distancia a los ganglios y al pulmón. Bien. Y otro punto muy importante de tener en cuenta con respecto al hígado es que la gran mayoría de los tumores malignos que encontramos en el hígado son en realidad metástasis, no tumores primarios del hígado. Esto es un estudio epidemiológico de Estados Unidos, pero en nuestro país no hay estadística específica del tema, pero es análogo, y es que el 98% de los tumores malignos que ocurren en personas que tienen el hígado sano son en realidad metástasis. Y
En los individuos con cirrosis, el 77% también son metástasis. Fíjense que si bien, como decíamos, en las personas con cirrosis hay más riesgo de desarrollo de tumores primarios malignos que con respecto a la población general, siempre en hígado, cuando hay una lesión maligna, lo primero que hay que pensar es en una metástasis. Por ahí, cuando la persona tiene cirrosis, las ponemos ahí como con el mismo peso, tumor primario versus metástasis. Pero en una persona sana, primero, o por probabilidad, lo más probable es que sea una metástasis. Solamente el 2% de los tumores malignos de personas con hígados sin patología previa van a ser tumores primarios. Cuando hay una metástasis en el hígado, tenemos que pensar dónde puede estar el tumor primario que generó la metástasis. Y va a variar. En los adultos, los primarios más frecuentes están en la mama, en el colon, en el pulmón y en el páncreas. Y en los niños tenemos los tumores eh, embrionarios, que los vamos a ver más adelante en la materia todos juntos, como el neuroblastoma, el rhabdomyoblastoma y el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un tumor hepático, perdón, renal, digo, un tumor, sí, blastemal renal, neuroblastoma, como lo dice el nombre de tejido nervioso, y rhabdomio, rhabdo de músculo estriado. Cuando estamos frente a una metástasis en hígado y no sabemos que la persona ya tiene algún cáncer en otro sitio del organismo, es lo que llamamos metástasis de un primario desconocido. Y si tenemos que como empezar a buscar dónde puede estar ese tumor primario, lo que se recomienda es pensar primero en pulmón, en páncreas y en estómago. Es decir, si yo estoy haciendo el seguimiento de una paciente con cáncer de mama y aparece una lesión en el hígado, lo primero que voy a pensar es que se trate de una metástasis del cáncer de mama. Pero si estoy estudiando de cero a una persona que viene solamente por eh, por asitis, por ejemplo, y le empiezo a estudiar el hígado y le encuentro un tumor, eh, tengo que pensar que pueda venir de alguno de estos tres órganos que pueden tener tumores primarios ocultos, que clínicamente sean silentes, y lo que estoy encontrando primero es la metástasis hepática. Y la clínica de las metástasis es muy inespecífica, parecido a lo que habíamos hablado antes con respecto al hepatocarcinoma. Dolor abdominal, asitis, puede haber ictericia, pero eso va a variar según eh, el tamaño de las metástasis y la localización. Y con respecto a eso hay como dos grandes escenarios que podemos tener. Uno es la metástasis masiva del hígado, donde hay múltiples lesiones que comprometen toda la arquitectura hepática. Fíjense que son las metástasis, perdón, son todas estas lesiones nodulares blanquecinas de contornos polilobulados. Fíjense que esta acá en el centro tiene necrosis, se ve como está como reblandecida, como si pareciera como de textura de la ricota, en vez de ser firme como se ve el resto. Y eso habla de que es una lesión maligna. Y fíjense que hay lesiones de múltiples tamaños, algunas más grandes, otras más pequeñas, que coalescen y se fusionan entre sí, como estas dos que empezaron siendo dos nódulos y se unieron. Y esto compromete casi todo el hígado. Vemos que quedó relativamente poco parénquima amarronado normal en el medio de todas estas lesiones, y obviamente que este hígado va a estar aumentado de tamaño, va a haber falla de la función hepática o disminución de la función hepática porque hay poco parénquima. En cambio, la otra forma de presentación de las metástasis en hígado es la metástasis única, que aparezca una única lesión nodular en el espesor del parénquima hepático eh, y que, como vemos en el caso de esta pieza macroscópica, se pueda resecar esa lesión. Esto, por ejemplo, puede ocurrir si estoy haciendo el seguimiento de un paciente, por ejemplo, con cáncer de colon. Suelen hacer metástasis a hígado y puede ser que tenga una única metástasis. Entonces, cuando hacemos la resección del segmento de colon afectado por el carcinoma, podemos resecar también
el segmento hepático que incluya la metástasis. Y lo que vamos a tener que hacer muchas veces es, en realidad vamos a ir con la presunción de que se trata de una metástasis, pero siempre vamos a tener que tener la confirmación histológica, porque si bien es raro, puede pasar que una mujer tenga, por ejemplo, cáncer de mama y a la vez tenga un hepatocarcinoma. Entonces, siempre tenemos que documentar las lesiones por biopsia. Y para eso vamos a hacer o una punción biopsia, como vemos en este caso, que se ve el cilindro, que se hace en general por una biopsia guiada por tomografía, o bien hacer la resección quirúrgica como la pieza que tenemos acá. El tema es que muchas veces podemos ver eh, lesiones que por la morfología no nos damos bien cuenta de dónde vienen. Fíjense que estos son los hepatocitos normales y acá hay una proliferación de un carcinoma, eh, de un adenocarcinoma que se ven algunas luces, pero no podemos decir de dónde viene. Es como que la morfología no te da demasiada información. Puede ser de mama, puede ser de colon, puede ser de estómago. Entonces, para poder certificar el origen de ese tumor, tengo que realizar técnicas complementarias, de las que ya venimos hablando, que son las técnicas de inmunistoquímica. Fíjense, yo acá les puse un ejemplo. eh, Acuérdense que la inmunistoquímica lo que tenemos es un anticuerpo que tiene un colorante marrón unido, y ese colorante eh, lo vamos a ver si el anticuerpo encontró su molécula blanca específica. Entonces vamos a tener inmunistoquímica para buscar una proteína o un marcador determinado. Entonces puedo tener inmunistoquímica para receptor de estrógeno, inmunistoquímica para eh, proteínas de membrana, inmunistoquímica para eh, proteínas citoplasmáticas, etc. Y el contracolorante, o sea, lo que tiñe, lo que no se tiñó de marrón por el anticuerpo, se tiñe de celeste, este color azul celeste. Entonces, fíjense que acá tenemos que se tiñó un fragmento de parénquima hepático y se encontró que el parénquima no se tiñe con el anticuerpo, queda con el contracolorante celeste, y cuando vamos a mayor aumento vemos que hay estas estructuras glandulares que sí se tiñen con el anticuerpo, y yendo a mayor aumento todavía más, vemos que es una tinción citoplasmática y cómo tiñe, marca bien todos los contornos celulares. Entonces, esto nos sirve para ir identificando que esto no se trata de una lesión de hígado, porque el tejido hepático normal no expresa ese marcador y sí expresa este. Y con distintos marcadores vamos a ir pudiendo hacer un juego eh, de ir haciendo como un algoritmo en realidad, eh, para ir viendo cuáles moléculas expresa el tumor, y con eso tratar de encontrar el sitio primario. A veces se puede, a veces no. O sea, la inmunistoquímica, si bien es una técnica muy útil y que tiene gran importancia en la anatomía patológica cotidiana de todos los días, no siempre puede certificar el origen de una metástasis ni la diferenciación de un tumor. Pero bueno, es importante que la conozcan y que recuerden que todas las lesiones, sobre todo de hígado y como también vamos a ver en pulmón, las tenemos que certificar su estudio por inmunistoquímica cuando son dudosas, para poder intentar definir el sitio primario de origen. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Queda muy poquito, de vía biliar es cortito, pero algo que quieran preguntar de lo que vimos de hígado hasta ahora. Bueno, interpreto el silencio como un no. Eh, bien. Con respecto a las neoplasias del árbol biliar, vamos a ver que hacemos una distinción que tiene que ver más con la clínica que con una verdadera o con grandes diferencias histomorfológicas, que es
según el sitio de la vía donde aparecen las neoplasias. En general, como es epitelio, el epitelio biliar va a dar origen a adenocarcinomas. Puede haber otras neoplasias, como sarcomas, de la vía biliar, pero son rarísimos. Lo importante es que piensen siempre en adenocarcinoma cuando hablamos de la vía biliar. En general, hablamos de colangiocarcinoma cuando hablamos de la vía intrahepática, o sea, de todos los ductos que están en de los conductos biliares y los conductos derecho e izquierdo, que están adentro de la cápsula de Gleason, o sea, en relación al parénquima hepático, eh, y adenocarcinoma biliar a los de la vía extrahepática, o sea, los que ya ocurren en el colédoco y en el cístico. Eh, Como les decía, el colangiocarcinoma, que es el de la vía intrahepática, es el segundo tumor maligno en frecuencia propio del hígado que encontramos después del hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el primero en frecuencia, pero después nos encontramos con el colangiocarcinoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de estos tumores? La patología hepática poliquística, la colangitis esclerosante primaria, que también lo van a ver bien en detalle cuando vean patología hepatobiliar no neoplásica, pero como lo dice el nombre, hay una inflamación y una esclerosis, o sea, fibrosis de la vía biliar, y primaria porque es propia, digamos, no es justamente secundaria a otra patología. Algunas formas de parasitosis hepáticas donde los parásitos invaden la vía biliar. Esto es mucho más frecuente en Asia, en nuestro medio prácticamente no se ve, pero es un factor de riesgo a tener en cuenta. Y las situaciones de hepatolitiasis, o sea que tengamos litos, cálculos biliares en los conductos intrahepáticos. Además, los factores de riesgo del hepatocarcinoma, la hepatitis B y C, el hígado graso no alcohólico, que también lo van a ver después, y la cirrosis, son todas situaciones que también aumentan el riesgo de adenocarcinoma del árbol biliar, o sea, no solo el riesgo de hepatocarcinoma, sino también de carcinoma de la vía biliar. Con respecto a las mutaciones genéticas que podemos encontrar en estos tumores, sean tumores de la vía intrahepática o extrahepática, van a tener mutaciones de KRAS, que KRAS es un gen que interviene en la señalización celular para la multiplicación, maduración y la muerte celular. Es decir, que actúa sobre varias partes del ciclo celular. Como les decía, esta mutación la podemos encontrar en los colangiocarcinoma y en los adenocarcinoma biliares de la vía extrahepática. Después, si es colangiocarcinoma, hay algunas mutaciones específicas y si es carcinoma biliar extrahepático, hay otras mutaciones genéticas específicas que se ven más en cada uno. Entonces, si bien morfológicamente vamos a ver que son indistinguibles, hay algunas diferencias específicas de sitio, pero que realmente no tienen tanta importancia para la práctica médica cotidiana, sí para el estudio anatomopatológico. ¿Cómo se pueden expresar estas lesiones? En general, de dos formas. El colangiocarcinoma suele formar una masa firme, blanquecino-grisácea, bien definida, en el espesor del parénquima hepático, porque esto es intrahepático. En cambio, el extrahepático puede hacer o bien un nódulo en la luz de la vía biliar e infiltrar la pared, o bien formar una lesión papilar, ¿sí? O sea, con proyecciones papilares también hacia la luz del árbol biliar. Entonces, las formas en las que se puede manifestar dijimos, como masa, o infiltrando los ductos, o
creciendo como nódulos o lesiones papilares hacia el espesor, hacia la luz de la vía biliar. Y acá hay un tumor que tiene nombre por su manifestación clínica, pero es, digamos, parte de los adenocarcinomas del árbol biliar, que es el que llamamos tumor de Klatskin, que es el tumor que aparece en este sitio, en la zona de unión del conducto hepático izquierdo con el conducto hepático derecho, o sea, donde van a formar al hepático común. En esta zona, cuando aparece la lesión, se llama tumor de Klatskin, pero histopatológicamente es un adenocarcinoma del árbol biliar. Esta zona es donde más frecuentemente se dan los tumores. Fíjense que es menos frecuente lo intrahepático y menos frecuentes los distales del colédoco, pero bueno, pueden aparecer en cualquier parte del árbol. ¿Y cómo los vamos a ver? Prácticamente como cualquier otro adenocarcinoma. Fíjense que es una neoplasia que forma eh, estructuras glandulares, ductos, ¿sí? Con luz, y está revestida por células epiteliales cúbicas de citoplasma acidófilo claro y con núcleos de variable tamaño y que tienen nucleolo. Fíjense que ahí se ve el nucleolo y en estas dos también. Y tienen, eh, son adenocarcinomas, son tumores infiltrantes malignos. Fíjense que acá se va viendo todo lo que se ve más rosa son los hepatocitos, y fíjense cómo las estructuras glandulares del adenocarcinoma van invadiendo a los hepatocitos y se acompañan a veces también de reacción desmoplásica estromal. Acá en otra imagen también vemos lo mismo, estructuras glandulares revestidas por este epitelio cúbico acilíndrico con marcada atipía. Fíjense el tamaño que tiene este núcleo y la forma y lo comparamos con estos otros de acá y se ven muy diferentes, o sea que hay pleomorfismo nuclear. Eso también es característico de los carcinomas eh, en general, de los adenocarcinomas. Bien. Y la otra entidad que podemos tener es el adenocarcinoma, que está dentro del árbol biliar, pero que tiene sus particularidades, que es el de la vesícula biliar. Sería la neoplasia maligna más frecuente de toda la vía biliar extrahepática, o sea, es más frecuente que aparezca en la vesícula que en el conducto cístico o en el hepatocolédoco. Eh, pero no es en sí una patología muy frecuente. La epidemiología tiene un marcado predominio en mujeres, a diferencia, por ahí como veíamos, o en realidad similar como veníamos viendo en patologías del hígado, donde la proporción es 2 a 3 mujeres por cada hombre afectado por la patología. Y hay algunos países en el mundo que están señalados como de mayor frecuencia o prevalencia de adenocarcinoma de vesícula biliar, que son Chile y Ecuador en Latinoamérica, y después tenemos también India y Pakistán. Pero esto es importante porque países vecinos, donde tenemos gran intercambio poblacional, y podemos tener justamente eh, mayor proporción de casos también por la zona. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todas las situaciones de inflamación crónica, o sea, la litiasis de la vesícula, la colecistitis crónica, que es la inflamación de la vesícula biliar, infecciones crónicas, también parasitarias, como decíamos antes, todas estas situaciones que llevan a la inflamación de la vesícula, como hay un aumento del recambio celular, hay más riesgo a largo plazo de desarrollo de una neoplasia. También se ha asociado con la obesidad, que tiene que ver también con mayor riesgo a veces de litiasis, con la colangitis esclerosante primaria que mencionábamos antes también, y con malformaciones de la unión pancreático-biliar, o sea, eh, cuando eh, el vaciamiento del contenido de bilis de la vesícula biliar se hace de forma anómala y eso lo enlentece, hay más riesgo de inflamación y por lo tanto
mayor riesgo a largo plazo del desarrollo de adenocarcinoma. Esto no es para asustarse, porque, a ver, sabemos que la litiasis de vesícula biliar es una patología muy frecuente en nuestro medio y no todas las personas que tienen litos desarrollan adenocarcinoma. De hecho, solo el 1% o menos de las personas con litiasis eh, vesicular desarrollan adenocarcinoma. Pero es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos el seguimiento de personas con esta patología. La clínica es muy inespecífica y muy similar a la que aparece en los cuadros de colecistitis. Dolor abdominal en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, a veces puede haber ictericia si está francamente obstruida el drenaje de bilis de la vesícula y del árbol biliar, pero no es lo más frecuente. En general lo que ocurre es que el diagnóstico es incidental y muchas veces tardío. ¿Por qué? Porque a la persona se le hace la cirugía por la litiasis en general o por la colecistitis crónica y como todo lo que se reseca en una cirugía tiene que ser remitido a anatomía patológica, todo órgano, al estudiar el patólogo las paredes de la vesícula encuentra el adenocarcinoma. Entonces, es un hallazgo incidental, muchas veces ni se sospecha. Es raro que ya la persona sea operada por sospecha de carcinoma de vesícula biliar. Pero algunas personas sí, cuando se le está haciendo el estudio por imágenes por sospecha de litiasis, se encuentra el carcinoma y se ve la relación con la pared vesicular y ya se opera con ese diagnóstico presuntivo. El problema es que, como la mayoría no tiene ese diagnóstico presuntivo previo a la cirugía. Las cirugías son programadas a largo tiempo y se deja pasar, y eso hace que se resequen cuando ya el tumor está muy avanzado localmente, y eso hace que tengan en general mal pronóstico. La agresividad tiene que ver más con esto, con que se suelen dejar evolucionar y no por ahí tanto con el tumor en sí. Igual pensemos que como la vesícula está en contacto directo con el parénquima hepático, lo más frecuente, y la pared de la vesícula es muy delgada, son milímetros, es muy fácil que el adenocarcinoma de vesícula siga creciendo y por continuidad invada al parénquima hepático. ¿Y cómo lo vamos a ver macroscópicamente? Bueno, fíjense, esta es la parte de pared de vesícula que quedó como normal. Fíjense que tiene un par de milímetros de espesor. Acá la mucosa quedó toda denudada, o sea, se desprendió, pero vemos sobre todo el espesor de la pared. Y fíjense que en el fondo de la vesícula, la parte que es como el saco, propiamente dicho, este es el sitio donde más frecuentemente aparecen los adenocarcinomas de vesícula, por eso los patólogos siempre tenemos que muestrear esta zona de la vesícula, y encontramos claramente una lesión tumoral, fíjense, sólida, de color blanco, que acá tiene necrosis central, esto que vemos, este reblandecimiento que genera como una pseudocavidad, y fíjense el espesor que tiene acá la pared, muchísimo mayor a los 2 o 3 milímetros que tiene en esta zona. Entonces, vemos claramente también digamos, cómo nace de la mucosa que está ulcerada y va creciendo en profundidad hasta invadir toda la pared. Y al estudio microscópico vemos las características de cualquier otro adenocarcinoma. Fíjense, esta es la superficie mucosa de la vesícula con todos sus pliegues, y acá vemos que a mayor aumento encontramos que son estructuras glandulares revestidas por un epitelio francamente atípico. Fíjense el tamaño que tienen estos dos núcleos acá, comparado con estos dos de acá que son como más puntiformes, estos son alargados también. Ese pleomorfismo, la invasión eh, irregular, infiltrativa de las estructuras glandulares nos habla de que es un adenocarcinoma. Bien, y eso es todo por hoy. ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Vos dijiste que
que disminuya el flujo hepático biliar, ¿eso aumenta la inflamación y hay más riesgo de adenocarcinoma o no? ¿Que disminuye qué? O sea, que pase menos flujo, digamos, hepático biliar, ¿eso aumenta la inflamación y hay más probabilidad de adenocarcinoma? ¿O entendí mal? No, con respecto a la vía biliar, en realidad son las situaciones de inflamación crónica las que lo predominan. Lo que ocurre, o sea, es al revés el orden. Hay inflamación porque suele haber litiasis, eso bloquea el flujo de salida de la bilis, eh, entonces se genera una inflamación crónica de la pared de la vesícula biliar y eso aumenta el riesgo de adenocarcinoma de la pared, pero es porque la pared está siendo inflamada. Es Claro, claro. distinto cuando tenemos, digamos, es consecuencia. eh, Cuando tenemos acá en la luz de la vía biliar, tenemos el desarrollo del carcinoma, ahí nos bloquea el flujo de salida y eso es lo que nos da síntomas. Hasta, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de paso les aclaro algo que me olvidé de decirles la vez pasada cuando dimos el teórico de eh, intestino delgado. Vieron que cuando hablamos de intestino delgado hablamos de todas patologías, bueno, de la isquemia, de las obstrucciones, de la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, pero no hablamos de neoplasias. Eh, Eso es porque las vamos a ver con más detenimiento junto con las neoplasias del páncreas. Porque como el páncreas y el duodeno tienen una relación anatómica y funcional tan estrecha, los tumores también tiene más sentido verlos juntos y ahí también vamos a retomar algo de vía biliar. Fíjense que igual en el Robbins de tumores de intestino delgado hay, creo que literalmente dos oraciones. Dice que los tumores más frecuentes son el adenocarcinoma, igual que en el colon, y también podemos tener linfomas, que dijimos que era más riesgo relacionado en la enfermedad celíaca cuando la persona no hace la dieta, y también podemos tener tumores neuroendocrinos. Esos tumores neuroendocrinos los vamos a ver sobre todo en conjunto y hablar algo de adenocarcinoma en conjunto con, digamos, con tumores de páncreas exócrino y endocrino. O sea, ahí vamos a hacer como un repasito y como integrar todos los temas, que es lo que llamamos clínicamente ampulomas, o sea, tumores de la ampolla de Vater, que como saben es el sitio anatómico donde drenan el conducto pancreático principal, el Wirsung, y el hepatocolédoco del árbol biliar, y esa ampolla de Vater está en el duodeno. Entonces, ahí vamos a ver los tumores de los tres órganos. Pero, sin embargo, ustedes cuando lean el capítulo del Robbins, ahí se van a encontrar, ya les digo, literal, es un párrafo muy breve, hablando de las neoplasias de intestino delgado, sepan cuáles son, como lo tienen ahí en el capítulo, pero bueno, no las vimos por eso, porque las vamos a ver en su conjunto, porque van a ver que en cirugía y en todas las materias clínicas de los ciclos superiores los van a ver siempre en conjunto como ampulomas, o sea, tumores de la ampolla de Vater. Y nosotros vamos a hacer lo mismo para que les sirva más por la parte clínica y no verlo tanto separado por órgano como por ahí hacemos los patólogos. Pero bueno, me había faltado aclararles eso la otra vez y se los quería mencionar. Vean también que les subimos el material complementario de patologías congénitas del tracto, digamos, del aparato digestivo, porque si bien hay órgano por órgano, hay algunas que son compartidas y por ahí hablando entre los docentes que damos los teóricos, no llegábamos a trabajarlas en, justamente en las clases de cada tema, entonces por eso se las reunimos ahí. Es importante que lo lean, porque también es un tema que está incorporado en el parcial, por eso también lo pudieron trabajar en el práctico y bueno, lo podemos seguir también viendo. Si ven también el capítulo del Robbins de aparato digestivo, inicia con las malformaciones congénitas, que son las que trabajamos en ese Power.
yo por ahí para que no se les pierda de vista antes del parcial. Les recuerdo también, bueno, que tenemos el espacio del foro. Hagan preguntas, no vamos a estar respondiendo el día antes del examen, así que no dejen pasar tiempo. Yo sé que están rindiendo también otras materias y todo, pero todo este primer parcial de anatomía patológica es muy largo, hay mucha bibliografía que recorrer y muchos temas, mucha nomenclatura nueva. Así que yo les recomiendo que no lo dejen pasar tanto tiempo y puedan aprovechar para ver las dudas con los docentes en los prácticos y también consultarnos a los docentes de teóricos a partir del foro. ¿Sí? Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, como les dije, les vamos a confirmar pronto qué pasa con el, digamos, cómo se va a reorganizar el teórico de patología hepática no neoplásica y con el resto seguiríamos con el cronograma normal, ¿sí? Como estaba pautado el, según el cronograma de principio de año. Bien, así que si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado y nos vemos la próxima.